Pedro corrió bajo la lluvia con la caja apretada contra su pecho. El mapa de la anciana se deshacía poco a poco con el agua. Las calles de Madrid parecían un laberinto sin salida. Cada esquina escondía un eco, un susurro que lo perseguía. Sentía la certeza de que alguien lo seguía de cerca. Al girar, vio una figura oscura detenerse bajo un farol roto. El corazón le golpeaba las costillas con violencia. Aceleró el paso, casi sin mirar hacia dónde. La caja en sus manos emitió un leve zumbido. Pedro la observó horrorizado. Estaba vibrando. El aire se volvió más denso, como si respirara hierro. A lo lejos, un trueno desgarró el cielo. En ese instante, recordó las palabras de la anciana. «Tienes poco tiempo». El destino marcado en el mapa se convirtió en su única obsesión. Una furgoneta negra apareció al final de la calle. Sus luces iluminaron la silueta de Pedro como una presa. El motor rugía con intención amenazante. Pedro giró por un callejón estrecho sin pensarlo. Las ruedas de la furgoneta chirriaron al seguirlo. Los muros húmedos parecían cerrarse sobre él. Tropezó con una bolsa de basura y cayó al suelo. La caja rodó unos metros, emitiendo un resplandor extraño. Pedro se lanzó desesperado para recuperarla. Un disparo resonó, impactando cerca de su mano. Levantó la caja y corrió como si la vida dependiera de ello. El callejón desembocaba en una plaza desierta. Las luces de la furgoneta ya no estaban a la vista. Pedro respiró agitadamente, sin entender por qué lo habían dejado escapar. Se escondió detrás de una fuente rota, tratando de escuchar. Solo el sonido de la lluvia llenaba el aire. La caja, entre sus brazos, parecía calentar su piel. Pedro temió que explotara de un momento a otro. «¿Qué eres realmente?», murmuró en voz baja. El resplandor se apagó de golpe. Un silencio sobrenatural cubrió la plaza. Ni la lluvia parecía tocar el suelo. De pronto, una voz femenina surgió detrás de él. «No corras más, Pedro. No puedes huir de lo que ya eres parte». Giró lentamente, temblando. Frente a él estaba una mujer vestida de negro, con el rostro cubierto. Su presencia era tan intensa que la oscuridad se retorcía a su alrededor. Pedro retrocedió instintivamente. «¿Quién eres?», logró preguntar con un hilo de voz. «Soy la llave de la otra puerta», respondió ella. Sus palabras helaron la sangre de Pedro. La caja comenzó a vibrar de nuevo en sus brazos. La mujer extendió la mano como si quisiera tomarla. «Si la entregas ahora, tal vez sobrevivas», susurró. Pedro apretó la caja contra su pecho, negando con la cabeza. Entonces la figura sonrió bajo la tela oscura. La sonrisa de la mujer no era humana, sino una mueca imposible. Sus dientes brillaban como cuchillas en la penumbra. Pedro dio un paso atrás, tropezando con la fuente. La caja emitió un pulso de luz que los separó por un instante. La mujer se encogió, como si la luz la quemara. «Todavía no la dominas», dijo con desprecio. Pedro aprovechó la distracción para correr hacia otra calle. La lluvia regresó de golpe, golpeando su cara. No miró atrás, aunque podía sentir su presencia siguiéndolo. El mapa empapado se reducía a una mancha ilegible. Solo recordaba la ubicación, las afueras de Madrid. La esperanza era llegar antes de que la mujer lo alcanzara. Sus zapatos chapoteaban en charcos cada vez más hondos. El eco de sus pasos parecía multiplicarse. Por un momento creyó escuchar otros pies correr tras él. Giró la cabeza, pero la calle estaba vacía. La paranoia lo estaba consumiendo. Apretó los dientes y siguió corriendo sin descanso. La caja pulsaba como un corazón enloquecido. Pedro empezó a sincronizar su respiración con ese ritmo extraño. Sintió que lo arrastraba, que lo guiaba hacia un destino oculto. Una farola se apagó de golpe a pocos metros. Otra más se extinguió como un dominó de sombras. Y al final del camino, una puerta iluminada lo esperaba. Pedro supo que debía cruzarla, aunque le costara todo. La puerta solitaria parecía fuera de lugar en la calle abandonada. No tenía marco ni paredes, solo estaba allí, en pie. Pedro dudó, con el corazón a punto de estallar. La caja temblaba con más fuerza, como exigiendo que entrara. Detrás de él, escuchó un susurro. La mujer de negro estaba cerca. El aire se volvió más frío, casi irrespirable. «Abre esa puerta y serás mío para siempre», dijo ella.
Pedro apoyó una mano sobre la manija oxidada. Un escalofrío recorrió todo su cuerpo. Cerró los ojos y respiró profundamente. Sintió que si no cruzaba, moriría allí mismo. Giró la manija con decisión, pese al terror. La puerta se abrió con un chirrido interminable. Un resplandor blanco lo envolvió por completo. Pedro dio un paso adelante, cegado por la luz. Al mirar atrás, vio la silueta de la mujer estirando el brazo. Pero el portal se cerró de golpe, dejando todo en silencio. La sensación de caída lo dominó por segundos eternos. Cuando la luz se disipó, estaba en un lugar desconocido. El suelo era de piedra húmeda y el aire olía a moho. No había rastro de la ciudad ni de la lluvia. La caja brillaba como nunca antes, iluminando el entorno. Pedro comprendió que había cruzado a otro lado, y que la verdadera pesadilla apenas comenzaba. Dio un paso adelante, decidido a descubrir la verdad. Pedro avanzó lentamente por el pasillo de piedra húmeda. Las paredes estaban cubiertas de inscripciones antiguas. La caja iluminaba símbolos que parecían moverse con la luz. Un eco lejano retumbaba como un tambor. El aire era denso, cargado de polvo y misterio. Pedro extendió la mano para tocar una de las marcas. La piedra se estremeció bajo sus dedos. Un murmullo en un idioma desconocido llenó su mente. Cerró los ojos con fuerza, intentando resistir. La voz lo llamaba por su nombre, arrastrándolo hacia la locura. La caja vibró, emitiendo un resplandor azul. El murmullo se desvaneció en un suspiro helado. Pedro retiró la mano, jadeando de miedo. No volveré a tocar nada, pensó. El pasillo parecía alargarse sin fin. Cada paso resonaba como un trueno en la bóveda. El silencio entre sonidos era aún más aterrador. De pronto, escuchó un llanto infantil. La sangre se le heló en las venas. El llanto venía de una puerta lateral, apenas visible. Dudó si debía acercarse. El llanto se convirtió en un grito desesperado. Pedro no pudo ignorarlo y giró la manija. La puerta se abrió lentamente, revelando una oscuridad absoluta. Y dentro, un par de ojos brillaron en la penumbra. Los ojos lo observaban con una intensidad sobrenatural. Pedro retrocedió un paso, apretando la caja contra su pecho. El llanto se convirtió en una risa distorsionada. Un niño salió de la oscuridad, arrastrando una muñeca rota. Su piel era pálida como la cera. «Llegaste tarde», dijo con voz cavernosa. Pedro quiso huir, pero sus pies no respondían. El niño levantó la muñeca y la arrojó al suelo. Al romperse, un líquido negro se extendió por las piedras. El pasillo tembló como si respirara. Pedro logró moverse y cerró la puerta con violencia. El eco del golpe resonó durante largos segundos. Aún podía escuchar la risa del niño al otro lado. Corrió sin mirar atrás, buscando una salida. El pasillo terminó en una escalera descendente. Bajó con cuidado, cada escalón crujía como huesos rotos. El aire se volvió más frío a medida que descendía. Una antorcha solitaria ardía al final del descenso. Pedro la tomó, agradecido por una fuente de luz distinta. La caja pareció reaccionar, calmando sus vibraciones. Siguió adelante, guiado por el fuego. Un portón de hierro bloqueaba el camino. Grabado en él había un símbolo idéntico al de la caja. Pedro acercó la caja al portón, y el metal comenzó a abrirse con un rugido profundo. El portón se abrió lentamente, como si lo despertaran de un sueño eterno. Una sala inmensa se reveló frente a Pedro. Columnas gigantes se alzaban hacia un techo invisible. El aire olía a incienso y sangre seca. En el centro, un altar cubierto de velas titilaba. Pedro se acercó con cautela, temblando. La caja brillaba cada vez más fuerte. Al colocarla sobre el altar, la luz se expandió. Las velas se apagaron al unísono. Un silencio absoluto cubrió la sala. «Por fin llegaste», dijo una voz profunda. Pedro giró, buscando al dueño de esa voz. De las sombras surgió una figura encapuchada. Su presencia llenaba el espacio con poder y miedo. «Esa caja nunca debió salir de aquí», continuó. Pedro retrocedió, intentando recuperar la caja, pero estaba pegada al altar, como fusionada. La figura se acercó lentamente. Su capa arrastraba un rastro oscuro en el suelo. Levantó la mano y la caja respondió con un pulso.
Pedro sintió un dolor agudo en el pecho. La figura se detuvo y lo miró directamente. Tú fuiste elegido para abrirla. Pedro negó con la cabeza, aterrado. Pero la caja empezó a abrirse por sí sola. La tapa de la caja se levantó con un crujido inhumano. Un resplandor cegador inundó toda la sala. Pedro gritó y cubrió su rostro con las manos. El aire se llenó de un canto extraño, como de 1000 voces. La figura encapuchada extendió los brazos con devoción. «La puerta está lista», proclamó. Pedro sintió un viento helado arrastrarlo hacia atrás. La luz formaba un vórtice en el centro del altar. Algo se movía dentro de esa claridad, algo inmenso. Una sombra comenzó a tomar forma en medio del resplandor. No tenía rostro, solo un vacío oscuro. Pedro sintió que lo observaba directamente. La figura encapuchada cayó de rodillas, adorándola. Pedro retrocedió, buscando una salida desesperada. Pero las columnas parecían cerrarse, atrapándolo. El canto aumentaba de intensidad, ensordecedor. Pedro se tapó los oídos, pero no servía de nada. La sombra extendió un brazo hacia él. El aire se volvió tan pesado que apenas podía respirar. Un símbolo ardiente apareció en su muñeca. Pedro gritó, pero la marca no se borraba. La sombra se inclinó sobre él como un gigante. «Ahora eres mío», susurró dentro de su mente. Pedro cayó de rodillas, derrotado. Y la caja se cerró de golpe, apagando toda la luz. La oscuridad regresó con una fuerza insoportable. Pedro jadeaba en el suelo, temblando de miedo. El altar estaba vacío, como si nada hubiera ocurrido. La figura encapuchada ya no estaba. Solo el eco de la voz resonaba en su mente. El símbolo ardiente seguía grabado en su piel. Pedro lo observó horrorizado. Parecía moverse. El pasillo detrás de él volvió a abrirse lentamente. Un aire húmedo y fétido invadió la sala. Voces susurraban desde la penumbra. «Síguenos, síguenos», repetían. Pedro se levantó con esfuerzo, tambaleando. No tenía elección más que avanzar. Cada paso lo alejaba de la poca cordura que le quedaba. El suelo estaba cubierto de huesos rotos. Pedro evitaba mirarlos, pero crujían bajo sus pies. De repente, un cráneo rodó hacia él. Se detuvo, con los nervios destrozados. 2 manos surgieron de la oscuridad y lo sujetaron. Pedro gritó con todas sus fuerzas. Una docena de figuras esqueléticas lo rodearon. Sus ojos brillaban con un fuego verde enfermizo. Lo arrastraban hacia otra puerta oculta. Pedro pataleó, luchando inútilmente. La puerta se abrió sola y las sombras lo engulleron. Pedro fue arrojado al suelo de una cámara circular. La puerta detrás de él se cerró con un estruendo metálico. Las figuras esqueléticas desaparecieron como humo en el aire. La sala estaba iluminada por antorchas negras que ardían sin fuego. El símbolo en su muñeca brillaba con más fuerza que nunca. Frente a él, un trono de piedra se alzaba imponente. Sobre él descansaba una figura inmóvil, cubierta con vendas. Parecía un cadáver, pero Pedro sentía su mirada. El silencio era tan denso que dolía en los oídos. Pedro dio un paso atrás, con el corazón desbocado. De repente, la figura en el trono respiró. Un aire gélido recorrió toda la sala. Las vendas comenzaron a deshacerse lentamente. Bajo ellas se revelaba un rostro antiguo y marchito. Sus ojos se abrieron, brillando con un fuego dorado. «El portador ha llegado», murmuró la criatura. Pedro sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Intentó hablar, pero su voz estaba atrapada en la garganta. La criatura levantó una mano huesuda. El símbolo en la muñeca de Pedro ardió como fuego vivo. «Tu destino ya está escrito», declaró la voz. Pedro cayó de rodillas sin poder resistir. La criatura se levantó del trono lentamente. Cada paso hacía temblar la piedra del suelo. «Y el inicio del fin comienza contigo», sentenció. Pedro cerró los ojos, deseando despertar de aquella pesadilla. Cuando los abrió, la criatura ya estaba frente a él. Su rostro estaba tan cerca que podía sentir su aliento helado. La sala entera parecía encogerse bajo su presencia. «¿Qué quieres de mí?», logró susurrar Pedro. La criatura sonrió, revelando dientes quebrados como cuchillas. «Quiero lo mismo que tú, sobrevivir».
Pedro no entendió sus palabras. La criatura señaló el símbolo en su piel. Eres el único capaz de abrir lo que permanece cerrado. El corazón de Pedro se aceleró aún más. No, no puedo hacerlo, respondió entre sollozos. La criatura lo tomó del brazo con fuerza. El dolor fue insoportable, como si el fuego lo consumiera. Ya lo has hecho sin saberlo, dijo. Pedro gritó, intentando soltarse. La sala comenzó a girar, perdiendo toda forma. El suelo desapareció bajo sus pies. Pedro cayó en un abismo interminable. La criatura lo seguía, flotando en la oscuridad. Voces resonaban a su alrededor, repitiendo su nombre. Pedro se tapó los oídos, pero no sirvió de nada. Vio luces rojas y negras mezclándose en el vacío. «Bienvenido al verdadero umbral», dijo la criatura, y ambos atravesaron el abismo juntos. Pedro abrió los ojos y descubrió un lugar imposible. No era tierra, ni cielo, ni mar. Todo era un paisaje de sombras vivientes. Las montañas respiraban como seres vivos. El suelo estaba cubierto de ojos que lo observaban. Pedro sintió que perdía la cordura. La criatura apareció a su lado, intacta. «Este es el origen de todo», explicó. Pedro apenas podía mantenerse en pie. Cada respiración le costaba un esfuerzo inmenso. «¿Por qué estoy aquí?», preguntó con voz quebrada. «Porque fuiste marcado, porque fuiste elegido». Pedro negó con la cabeza desesperado. «Yo no pedí esto, no lo pedí». La criatura extendió su mano hacia el horizonte. A lo lejos se levantaba una torre infinita. «Ahí está lo que buscas y lo que temes». Pedro sintió una atracción irresistible hacia esa torre. El símbolo en su piel latía como un corazón. «Cada paso que des te acercará a la verdad». Pedro tragó saliva, aterrado. Sabía que no podía escapar de ese lugar. La criatura lo miró fijamente. «Pero recuerda, la verdad siempre exige un precio». Y comenzó a caminar hacia la torre, esperando que Pedro lo siguiera. Pedro dudó por unos segundos, pero finalmente avanzó. Cada paso en aquel terreno vivo producía un gemido. Los ojos en el suelo lo seguían sin descanso. El aire estaba cargado de un olor metálico. A medida que caminaban, la torre crecía más y más. Parecía no tener fin, perdiéndose en la negrura del cielo. La criatura hablaba sin volverse a mirarlo. «Muchos antes que tú han llegado aquí. Todos fallaron en su propósito». Pedro apretó los puños temblando. «Yo no quiero ser parte de esto», murmuró. La criatura soltó una risa seca. «Ya lo eres, desde el primer instante». Pedro sintió un escalofrío que le recorrió todo el cuerpo. El símbolo en su piel ardió una vez más. Frente a ellos apareció un río de sombras líquidas. No había puente ni forma visible de cruzar. «Debes decidir, Pedro», dijo la criatura. «Cruzarlo o quedarte aquí para siempre». Pedro miró el agua oscura con horror. Voces surgían desde su superficie, suplicando ayuda. Se inclinó y vio su propio rostro reflejado. El reflejo sonrió con maldad, distinto a él. Pedro dio un paso atrás, aterrado, y comprendió que su prueba apenas comenzaba. Pedro observó el río de sombras, paralizado por el miedo. El murmullo de las voces aumentaba, llamándolo por su nombre. La criatura lo empujó suavemente hacia la orilla. «No puedes retroceder, solo avanzar», dijo. Pedro cerró los ojos y respiró profundamente. Al abrirlos, vio que el reflejo oscuro seguía sonriéndole. «Soy lo que serás si fallas», dijo el reflejo. Pedro sintió un sudor frío recorrer su frente. Las sombras del agua comenzaron a levantarse como brazos. Intentaban sujetarlo, arrastrarlo hacia el fondo. Pedro retrocedió un paso, pero no había a dónde ir. La criatura lo miraba en silencio, esperando su decisión. El símbolo en la muñeca de Pedro palpitaba con fuerza. Una luz dorada brotó de su piel. Las sombras retrocedieron momentáneamente, como quemadas por esa luz. Pedro entendió que esa era la clave. Levantó su brazo y avanzó hacia el río. El agua lo cubrió hasta las rodillas, fría como el hielo. Las voces gritaron al unísono, intentando quebrarlo. Pedro apretó los dientes y siguió caminando. Cada paso era como atravesar cuchillas invisibles. Su sangre se mezclaba con la corriente oscura, pero la luz en su brazo lo mantenía en pie.
Cuando alcanzó la otra orilla, cayó de rodillas exhausto. Había superado la primera prueba. Pedro levantó la vista y vio que la torre estaba más cerca. La criatura apareció a su lado, sin esfuerzo alguno. «Has cruzado, pero no todos lo logran», murmuró. Pedro jadeaba, aún temblando de dolor. «¿Qué más quieres de mí?», preguntó con rabia. La criatura lo observó con sus ojos dorados. «Quiero que llegues al final, porque tu final será también el mío». Pedro no comprendía aquellas palabras. El suelo comenzó a temblar bajo sus pies. Del río emergieron figuras hechas de pura sombra. No tenían rostros, solo bocas abiertas en un grito eterno. Se lanzaron contra Pedro con violencia. El instinto lo obligó a levantar su brazo iluminado. La luz lo envolvió como un escudo. Las criaturas retrocedieron, pero seguían rodeándolo. Pedro sintió que no resistiría mucho más. «¡Ayúdame!», gritó a la criatura. Esta no se movió, solo lo observaba. «Esta lucha es tuya, no mía». Pedro cerró los ojos y se concentró en la luz. Su cuerpo entero comenzó a brillar con intensidad. Las figuras gritaban, deshaciéndose en cenizas negras. Cuando todo terminó, Pedro cayó al suelo agotado. La criatura sonrió con una extraña satisfacción. «Ahora comienzas a entender lo que eres». Pedro y la criatura reanudaron el camino hacia la torre. Cada paso lo hacía sentir más pesado, como si la torre misma lo estuviera absorbiendo. El aire era espeso, difícil de respirar. El suelo cambiaba de forma constantemente. A veces era piedra, otras carne palpitante. Pedro intentaba no mirar demasiado alrededor. «¿Qué hay en la torre?», preguntó finalmente. La criatura no respondió de inmediato, solo lo miró con un gesto enigmático. «La respuesta a todo lo que temes». Pedro apretó los labios con un mal presentimiento. A lo lejos, un sonido metálico resonó en el aire. Era como si miles de cadenas se arrastraran al mismo tiempo. Pedro se detuvo, mirando a su alrededor. Las sombras comenzaron a moverse con inquietud. De pronto, una figura colosal emergió del horizonte. Tenía forma humana, pero estaba cubierta de cadenas. Sus ojos brillaban como carbones encendidos. La criatura murmuró: «El guardián». Pedro retrocedió un paso, aterrado. El gigante encadenado levantó un brazo. El suelo tembló como si fuera a romperse. Pedro comprendió que debía enfrentarlo. La segunda prueba lo esperaba. El guardián avanzó, arrastrando sus cadenas con estrépito. Cada paso hacía vibrar el aire como un trueno. Pedro sintió un miedo indescriptible. Su luz interior parecía débil frente a aquel coloso. La criatura le habló con voz grave: «El guardián no puede ser vencido con fuerza, solo con aquello que niegas dentro de ti». Pedro no entendía del todo sus palabras. El guardián levantó su mano y un látigo de cadenas cayó sobre él. Pedro rodó por el suelo, sangrando del costado. El dolor era insoportable. Aún así, se levantó tambaleante. Levantó su brazo, dejando que la luz se expandiera. Pero el guardián no se inmutó. El látigo volvió a caer, destrozando el suelo. Pedro esquivó por poco, jadeando. «No puedo con esto», gritó desesperado. La criatura lo observaba, impasible. «Mírate a ti mismo, Pedro. Acepta lo que eres». Pedro cerró los ojos, buscando dentro de sí. Vio recuerdos de dolor, de pérdida, de miedo. Vio también la oscuridad que siempre había evitado. Su símbolo ardió con un fuego negro y dorado a la vez. El guardián se detuvo, como reconociéndolo. Y Pedro comprendió que el verdadero poder estaba en aceptar su sombra. Pedro abrió los ojos y notó que su luz había cambiado. Ya no era solo dorada, sino también oscura y profunda. Una mezcla que parecía imposible, pero era suya. El guardián dio un rugido ensordecedor, estremeciendo el aire. Con un movimiento brutal, lanzó las cadenas hacia Pedro. Esta vez, Pedro no esquivó. Extendió los brazos y dejó que las cadenas lo envolvieran. El dolor lo atravesó, pero no luchó contra él. Aceptó la herida, aceptó el peso. El símbolo en su muñeca brilló con una intensidad cegadora. Las cadenas se derritieron como si fueran cera al fuego. El guardián retrocedió, sorprendido. «Aceptaste tu oscuridad», murmuró la criatura. Pedro levantó la vista, respirando con dificultad.
El guardián se arrodilló frente a él, derrotado. Las cadenas cayeron al suelo y se deshicieron en polvo. Pedro apenas podía mantenerse en pie, pero había comprendido que su fuerza no estaba solo en la luz, sino en el equilibrio entre luz y sombra. El guardián lo señaló con un gesto solemne. Sus ojos brillaron antes de apagarse para siempre. Su cuerpo colosal se convirtió en piedra. La tierra dejó de temblar. Pedro había superado la segunda prueba. La torre lo esperaba, cada vez más cerca. El camino hacia la torre se volvió más estrecho. La criatura caminaba a su lado sin emitir sonido. Pedro no podía dejar de mirar la enorme estructura. Sus muros estaban cubiertos de símbolos en movimiento. Parecían escritos vivos, cambiando a cada instante. Cada vez que Pedro intentaba leerlos, le dolía la cabeza. «No debes intentar comprenderlos aún», advirtió la criatura. «¿Qué hay dentro de la torre?», insistió Pedro. La criatura lo miró con ojos sombríos. «Tu verdad y tu condena». Pedro apretó los puños, lleno de dudas. A lo lejos, un puente de huesos conectaba el suelo con la torre. El aire se volvió helado, cortante como cuchillas. Pedro avanzó con pasos firmes, aunque cada fibra temblaba. Al pisar el puente, los huesos crujieron. Ecos de gritos resonaron desde lo profundo del abismo. Pedro tragó saliva, intentando no mirar hacia abajo. El vacío parecía infinito, devorador. La criatura lo seguía, impasible. A mitad del puente, una grieta se abrió. De ella surgieron manos esqueléticas que intentaban arrastrarlo. Pedro usó su luz y sombra mezcladas para liberarse. Los huesos ardieron en fuego oscuro. El puente se estremeció, pero no cayó. Pedro sabía que cada paso era un desafío. Finalmente, Pedro alcanzó la base de la torre. La puerta era gigantesca, tallada en obsidiana. No tenía cerradura, solo un símbolo idéntico al de su muñeca. Pedro levantó la mano temblorosa. El símbolo comenzó a brillar en sincronía con la puerta. Un rugido profundo resonó desde dentro de la torre. La puerta se abrió lentamente, dejando escapar un viento helado. Pedro sintió que miles de ojos lo observaban en la oscuridad. La criatura dio un paso atrás. «Aquí termina mi camino contigo», dijo. Pedro lo miró sorprendido. «¿No entrarás conmigo?». La criatura negó con la cabeza. «Lo que hay dentro es solo tuyo». Pedro se quedó un momento en silencio, con miedo y rabia. Luego apretó los dientes y cruzó el umbral. La oscuridad lo envolvió por completo. No había suelo ni techo, solo un vacío absoluto. Su símbolo brillaba tenuemente, guiándolo. De pronto, voces familiares comenzaron a resonar. Voces de su pasado, de aquellos que había perdido. Cada palabra era un golpe directo a su corazón. Pedro cerró los ojos con lágrimas contenidas. «Esto no es real», se repitió a sí mismo. Pero las voces sonaban demasiado vivas. Frente a Pedro apareció la figura de su madre. Sus ojos estaban llenos de tristeza. «Me abandonaste», dijo con voz quebrada. Pedro sintió un nudo en la garganta. «No, yo no tuve elección». La figura lo miró con reproche. Detrás de ella, más rostros comenzaron a aparecer. Amigos, familiares, personas que había perdido en el camino. Todos lo acusaban con miradas silenciosas. Pedro retrocedió, sintiendo que se ahogaba. El vacío se llenó de gritos y lamentos. «Esto no puede ser real», murmuró. Pero su corazón dolía como si lo fuera. El símbolo en su muñeca brilló débilmente. Pedro cayó de rodillas, derrotado. La figura de su madre extendió la mano hacia él. Por un instante quiso tomarla. Quiso creer que aún podía salvarla, pero algo dentro de él le advirtió que era una trampa. Pedro se obligó a apartar la mirada. «No eres ella», dijo con firmeza. La figura se retorció, revelando un rostro monstruoso. Las demás sombras comenzaron a desvanecerse. El vacío retumbó con un rugido furioso. Pedro comprendió que había entrado en la tercera prueba. El vacío se transformó en un laberinto interminable. Muros oscuros y en movimiento se alzaban a cada lado. Pedro avanzó, escuchando pasos que no eran los suyos. La sombra de su madre lo seguía, distorsionada. «Nunca escaparás de lo que dejaste atrás», susurró. Pedro se giró y vio su reflejo en la pared.
No era él, sino una versión corrompida. Sus ojos eran rojos y su sonrisa cruel. «Yo soy lo que temes ser», dijo la copia. Pedro alzó la mano, invocando su luz. Pero la copia hizo lo mismo, igualando cada movimiento. El choque entre ambos generó un destello cegador. El laberinto se estremeció como si fuera un ser vivo. Pedro sintió que estaba peleando contra sí mismo. Cada golpe era como recibirlo en su propio cuerpo. La copia reía mientras lo empujaba hacia atrás. «No puedes destruirme, porque yo eres tú». Pedro cayó de rodillas jadeando. El símbolo de su muñeca ardió, mezclando luz y sombra. Con un grito, lanzó esa energía contra su reflejo. La copia se quebró en 1000 fragmentos. Los trozos flotaron en el aire antes de desintegrarse. El laberinto se derrumbó en pedazos de oscuridad. Pedro se quedó solo en el vacío, temblando. Había vencido a su peor enemigo, él mismo. La oscuridad se disipó lentamente. Pedro apareció en una sala inmensa dentro de la torre. Columnas infinitas se alzaban hacia un techo invisible. En el centro, un trono de piedra lo esperaba. Sobre el trono había una figura encapuchada. La atmósfera era tan densa que apenas podía respirar. «Así que llegaste hasta aquí», dijo la figura. Su voz era la suma de miles de ecos. Pedro se adelantó con cautela. «¿Quién eres?», preguntó con firmeza. La figura levantó lentamente la cabeza. Su rostro era idéntico al de Pedro. «Soy lo que serás si aceptas el poder sin control». Pedro sintió un escalofrío recorriéndole la espalda. La figura se levantó del trono con lentitud. Su sombra llenó toda la sala. «El equilibrio que buscas no existe», afirmó. «Solo hay fuerza y quien la toma». Pedro apretó los puños, recordando las pruebas pasadas. «No eres mi destino, eres mi advertencia». La figura sonrió con malicia. «Entonces demuéstralo». El suelo se quebró bajo sus pies. La sala se transformó en un campo de batalla. La última prueba había comenzado. La figura oscura atacó con velocidad inhumana. Pedro apenas alcanzó a esquivar el primer golpe. El impacto destrozó una columna cercana. La sala retumbó con la fuerza del choque. Pedro respondió con un rayo de luz y sombra combinadas. La figura lo desvió con una mano desnuda. «Eres débil porque dudas», dijo con desprecio. Pedro se lanzó hacia adelante, decidido. Sus puños brillaban con energía ardiente. El choque con su doble creó una onda expansiva brutal. Las columnas cayeron una tras otra. Pedro fue lanzado contra el suelo con violencia. Tosió sangre, pero se levantó de inmediato. «No me rendiré», murmuró. La figura rió, un sonido metálico y cruel. «No entiendes, yo soy la victoria que temes tomar». Pedro corrió otra vez, usando toda su fuerza. El símbolo de su muñeca se volvió incandescente. Sus golpes atravesaron la oscuridad del rival. La figura se tambaleó por primera vez. Pedro aprovechó para lanzar un ataque final. Su energía atravesó el pecho de su doble. Un grito ensordecedor llenó la sala. La figura comenzó a fracturarse como cristal, pero aún no desaparecía. La figura oscura lo tomó del cuello en un último intento. Pedro sintió como la vida se le escapaba. «Si caigo, caerás conmigo», susurró el doble. Pedro luchó por respirar. Sus manos temblaban. En ese instante, recordó todas las pruebas. La criatura que lo guió, el guardián encadenado, el laberinto. Todo lo había llevado hasta este momento. Cerró los ojos y dejó de resistirse. Su energía no era para destruir, sino para aceptar. El símbolo brilló con un resplandor que atravesó ambos cuerpos. Pedro y su doble quedaron unidos por la misma luz. La oscuridad del reflejo se disolvió poco a poco. El rostro del rival se transformó en el suyo, más humano. «No soy tu enemigo», murmuró la figura antes de desaparecer. Pedro cayó de rodillas, exhausto. El campo de batalla se deshizo como humo. Volvió a estar en la sala con el trono, pero esta vez estaba vacío. El silencio era absoluto, pesado. Pedro comprendió que había pasado la última prueba. Sus fuerzas lo abandonaron de golpe. Se desplomó en el suelo sin poder levantarse. Una luz descendió desde lo alto de la torre. Lo envolvió con calor y calma. El juicio había terminado.
Pedro despertó en un lugar desconocido. No había torre, ni sombras, ni vacío. Estaba en un prado iluminado por un sol eterno. El aire era limpio y el silencio profundo. Sintió una paz que nunca antes había experimentado. Miró su muñeca. El símbolo ya no brillaba. En su lugar quedaba una cicatriz tenue. La criatura apareció frente a él, ahora con forma humana. Sus ojos reflejaban serenidad. «Has logrado lo imposible», dijo suavemente. Pedro intentó hablar, pero su voz se quebró. «¿Esto es el final?», preguntó. La criatura sonrió con misterio. «No, esto es un nuevo comienzo». A lo lejos, un horizonte se desplegaba sin fin. Montañas, ríos y ciudades brillaban bajo el sol. Era un mundo que no reconocía, pero lo llamaba. Pedro respiró profundamente, con lágrimas en los ojos. Había sobrevivido a las pruebas, pero sabía que no todo había terminado. «¿Qué debo hacer ahora?», preguntó en voz baja. La criatura señaló el horizonte. «Caminar y descubrir quién eres más allá de las sombras». Pedro dio un paso adelante, sintiendo que su viaje apenas empezaba. El sol iluminó su rostro, marcando un nuevo destino. Y así comenzó la siguiente parte de su historia. Pedro caminaba por aquel nuevo mundo con paso firme. El paisaje cambiaba a cada kilómetro, como si respirara. Montañas se convertían en llanuras, bosques en desiertos. El horizonte nunca se mantenía quieto. Cada cambio parecía una prueba silenciosa. Pedro sentía que lo observaban desde todos lados. Sus pensamientos estaban más claros que nunca. La criatura lo seguía en silencio, como una sombra benévola. «Aquí nada es lo que parece», dijo de pronto. Pedro lo miró con desconfianza. «¿Esto también es parte de la torre?». La criatura negó suavemente con la cabeza. «No, esto es más profundo. Estás en tu propio ser». Pedro frunció el ceño, tratando de comprender. Caminaban sobre un río que se volvió cristal bajo sus pies. En el agua, Pedro vio reflejos de su vida pasada. La infancia, las pérdidas, las noches de miedo. Cada recuerdo le golpeaba el pecho como una ola. Quiso apartar la vista, pero el agua lo obligaba a mirar. «Acepta todo lo que eres», susurró la criatura. Pedro se inclinó y tocó el agua. Los recuerdos se fundieron con su piel. Lágrimas rodaron por su rostro, puras y pesadas. El río desapareció bajo sus pies, y Pedro entendió que aquel camino era suyo y de nadie más. El terreno se transformó en un valle cubierto de sombras. Las figuras oscuras se levantaban lentamente del suelo. Eran siluetas humanas, sin rostro ni voz. Pedro sintió que representaban sus miedos olvidados. Cada sombra avanzaba hacia él con pasos lentos. No atacaban, solo lo rodeaban en silencio. Pedro apretó los dientes, el corazón acelerado. «No puedes luchar contra ellas», advirtió la criatura. «Debes abrazarlas». Pedro tragó saliva y extendió una mano. La primera sombra se detuvo frente a él. Era fría como el hielo y densa como humo. Pedro cerró los ojos y la rodeó con sus brazos. La sombra se disolvió en su pecho. Un peso desapareció de inmediato de su corazón. Una tras otra, las sombras lo abrazaron y se fundieron con él. Pedro lloraba, pero no de miedo, sino de liberación. Cuando la última sombra desapareció, el valle quedó vacío. El cielo se abrió, mostrando un resplandor cálido. Pedro respiró profundamente, como si naciera de nuevo. La criatura lo observaba con orgullo. «Estás aprendiendo lo que significa el equilibrio». Pedro sonrió débilmente. Sabía que aún quedaba camino por recorrer, pero por primera vez no tenía miedo de seguir. Tras el valle apareció una ciudad antigua. Sus murallas eran gigantescas y doradas. Torres cubiertas de símbolos desconocidos se elevaban hacia el cielo. Pedro sintió un llamado poderoso desde su interior. La criatura se detuvo y no cruzó la entrada. «Aquí debes ir solo», dijo con voz solemne. Pedro lo miró sorprendido. «¿Por qué? ¿Qué hay dentro?». «Tu verdad», respondió simplemente. El portón se abrió con un estruendo ensordecedor. Pedro entró con cautela, sus pasos resonando en la piedra. La ciudad estaba desierta, pero no muerta. Cada calle tenía ecos de voces invisibles. El aire olía a incienso y fuego apagado.
Caminó hasta una plaza central. Allí lo esperaba una estatua gigantesca. La figura era la suya, tallada en piedra negra. Sus ojos brillaban con una luz roja. Pedro sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. La estatua comenzó a moverse lentamente. Bajó la mirada hacia él, como un dios antiguo. «Has llegado demasiado lejos», retumbó su voz. Pedro se preparó, sabiendo que aquello no era un recuerdo. Era una confrontación inevitable. Y esta vez no habría nadie para guiarlo. La estatua levantó su brazo de piedra. En su mano apareció una espada colosal. El suelo tembló bajo su peso. Pedro se colocó en guardia, su símbolo latiendo con fuerza. «Soy el guardián de tu destino», anunció la estatua. Su voz hacía vibrar el aire. Pedro corrió hacia adelante con valentía. Cada paso resonaba como un trueno en la plaza. La espada descendió con un rugido ensordecedor. Pedro esquivó apenas, rodando por el suelo. El impacto abrió una grieta enorme en el pavimento. Pedro contraatacó con un rayo de luz y sombra. El pecho de la estatua se agrietó levemente. Un rugido de ira llenó la ciudad. «No eres digno», bramó la figura. Pedro levantó la cabeza con determinación. «No vine a ser digno, vine a ser libre». La estatua arremetió con un golpe horizontal. Pedro saltó usando la grieta como impulso. Clavó su energía directamente en el rostro de piedra. La estatua se tambaleó, retrocediendo por primera vez. El suelo entero de la ciudad comenzó a temblar. Las torres se sacudieron como si fueran de papel. Pedro sabía que la batalla estaba lejos de terminar. Pero también sabía que no pensaba retroceder. La estatua lanzó un rugido y se partió en dos. De su interior surgió una figura más pequeña, hecha de fuego. Era un ser que brillaba con la misma intensidad que el sol. Pedro retrocedió, cegado por la luz. El ser lo señaló con un dedo ardiente. «Soy tu fuerza pura, sin cadenas», proclamó. Pedro entendió que era lo opuesto a las sombras. La energía del fuego lo envolvió con violencia. Pedro gritó, sintiendo su piel arder. El símbolo de su muñeca brilló para protegerlo. «No necesito ser solo luz ni solo oscuridad», gritó. La figura de fuego lo empujó hacia el suelo. El calor quemaba hasta sus huesos. Pedro cerró los ojos y recordó lo aprendido. El abrazo de las sombras, la aceptación del reflejo, la paz del río, todo se unió en un solo momento de claridad. Su cuerpo explotó en una energía equilibrada. Ni fuego ni piedra, sino algo nuevo. La figura se detuvo, sorprendida. Pedro se levantó, envuelto en esa energía única. «Yo soy ambas cosas y ninguna a la vez». Con un golpe final, liberó toda su fuerza. La ciudad tembló bajo la explosión de equilibrio. La explosión sacudió la ciudad entera. Las murallas se derrumbaron en cascadas de polvo dorado. El ser de fuego gritó antes de desvanecerse en chispas. Pedro cayó de rodillas, agotado pero firme. Su pecho ardía, pero no de dolor. De poder. La criatura que lo había acompañado apareció a su lado. «Lo lograste. Has enfrentado tu esencia». Pedro lo miró con ojos enrojecidos, todavía temblando. «No sé si lo logré, pero sigo aquí». El suelo de la ciudad empezó a resquebrajarse, torres y casas se hundían en un abismo negro. La estatua destruida se convirtió en polvo brillante. Pedro sintió que todo aquello no era destrucción, sino liberación. La luz del cielo descendió y lo cubrió entero. Una paz profunda lo envolvió como un manto. La ciudad desapareció en silencio, como un sueño que termina. Pedro abrió los ojos y se encontró de nuevo en un pasillo de la torre. No había puertas ni símbolos, solo un túnel interminable. Caminó despacio, respirando la calma extraña del lugar. Cada paso parecía pesar menos que el anterior. «¿Qué viene ahora?», preguntó en voz baja. La criatura sonrió con un misterio profundo. «Ahora, la torre mostrará su verdadero rostro». Pedro tragó saliva, sabiendo que aún no había terminado, y se adentró más en la oscuridad. El túnel se transformó en un salón inmenso. Columnas infinitas sostenían un techo cubierto de estrellas. El aire vibraba como si estuviera vivo. Pedro caminó con cuidado, sintiéndose observado. En el centro del salón había una mesa circular. Encima reposaban 7 llaves hechas de diferentes materiales.
oro, plata, madera, cristal, hierro, obsidiana y un metal desconocido. Pedro se acercó lentamente, hipnotizado por su brillo. Cada llave emitía un sonido distinto, como un canto. La criatura se quedó atrás, sin intervenir. «Debes elegir», dijo simplemente. Pedro extendió la mano hacia la llave de cristal. Al tocarla, una corriente helada recorrió su brazo. Soltó un grito y retrocedió. Las demás llaves vibraron como si estuvieran vivas. El suelo se abrió bajo sus pies, mostrando un vacío infinito. «No escojas con miedo», advirtió la voz de la criatura. Pedro respiró hondo, cerró los ojos y escuchó. Cada llave cantaba, pero una lo llamaba distinto. La de obsidiana, oscura y silenciosa. La tomó con decisión, sin pensarlo más. El salón tembló, pero no se derrumbó. Una puerta invisible apareció frente a él. Pedro avanzó, la llave brillando en su mano, y cruzó hacia lo desconocido. Detrás de la puerta había un paisaje imposible. El cielo estaba dividido en día y noche al mismo tiempo. Un lado era azul y lleno de nubes, el otro negro con estrellas. El suelo era un espejo perfecto. Cada paso de Pedro resonaba con eco eterno. En el horizonte se alzaban dos figuras colosales, una hecha de pura luz, la otra de sombra absoluta. Ambas lo miraban en silencio. Pedro entendió que eran las fuerzas que había llevado dentro. La luz habló primero, con voz cálida. «Ven conmigo y serás eterno». La sombra respondió, grave y profunda. «Elígeme, y nada podrá tocarte jamás». Pedro tembló entre aquellas promesas. La criatura apareció a su lado, pero no intervino. «No elijas con deseo, elige con verdad», dijo en un susurro. Pedro respiró profundamente, recordando el río, las sombras y la ciudad. «No necesito ser uno ni el otro». Caminó hacia el centro, donde la luz y la sombra se tocaban. Colocó la llave de obsidiana en el suelo. El espejo se rompió en 1000 fragmentos. Un resplandor inmenso lo envolvió. Las figuras se deshicieron en polvo brillante. Pedro quedó solo, pero completo. Y por primera vez supo que había elegido bien. Cuando abrió los ojos, estaba en la cima de la torre. El viento soplaba fuerte, trayendo voces lejanas. El horizonte mostraba mundos enteros flotando en el vacío. Ciudades, desiertos, mares infinitos, todos suspendidos como islas. Pedro sintió vértigo, pero también libertad. La criatura lo observaba en silencio, como un guardián satisfecho. «Has llegado donde pocos llegan». Pedro se acercó al borde y vio la inmensidad. «¿Esto es el final?», preguntó con cautela. La criatura negó lentamente. «Es el principio de todo». Pedro frunció el ceño confundido. «Entonces, ¿para qué la torre?». El ser sonrió, sus ojos brillando. «Para que recuerdes lo que siempre fuiste». Pedro bajó la cabeza, asimilando esas palabras. Una puerta de luz apareció detrás de él. El aire se volvió pesado, casi solemne. Pedro entendió que era la última prueba. «Allí sabrás si de verdad estás listo», dijo la criatura. Pedro miró el resplandor sin miedo. Dio un paso adelante, su corazón en calma. El viento rugió, como si el mundo mismo lo empujara. Cruzó la puerta sin mirar atrás, y la cima de la torre quedó vacía. Pedro apareció en un espacio blanco infinito. No había suelo ni cielo, solo luz pura. Frente a él, alguien se materializó lentamente. Era él mismo, idéntico en cada detalle. El reflejo lo observaba con serenidad. «Has viajado lejos para encontrarte aquí». Pedro tragó saliva, sintiendo el peso del momento. «¿Eres mi final?». El reflejo sonrió. «Soy tu inicio». El silencio llenó el espacio. Pedro entendió que todo lo vivido era un camino hacia sí mismo. Las batallas, los miedos, las sombras y la luz. Todo estaba dentro de él desde siempre. El reflejo levantó una mano. Pedro hizo lo mismo. Cuando se tocaron, ambos se fundieron en uno solo. Un estallido de energía recorrió el lugar. La luz dejó de ser cegadora y se volvió cálida. Pedro abrió los ojos, sintiéndose completo. No había criatura, ni torre, ni pruebas. Solo él, de pie, con la certeza de su existencia. Una voz interna susurró: «Ya eres libre».
Pedro sonrió por primera vez sin dolor y comprendió que la verdadera torre había estado siempre en su interior. Pedro despertó sobresaltado en una habitación desconocida. La luz tenue de una lámpara colgante oscilaba sobre su cabeza. Intentó moverse, pero notó que sus manos estaban atadas. El olor a humedad y hierro oxidado impregnaba el aire. Desde la esquina oscura, alguien respiraba profundamente. Pedro forzó la vista hasta distinguir una silueta inmóvil. La figura permanecía en silencio, observándolo sin pestañear. ¿Dónde estoy?, preguntó con la voz ronca. Nadie respondió, solo el crujir de la madera vieja bajo la silla. Sintió cómo la tensión aumentaba en su pecho. Recordó fragmentos de lo último vivido en la torre. Una puerta chirrió lentamente detrás de él. Una mujer encapuchada entró con pasos suaves. En sus manos traía un cuaderno antiguo cubierto de polvo. Lo colocó sobre la mesa sin pronunciar palabra. Pedro reconoció el símbolo en la tapa. Era el mismo del anillo hallado en el túnel. La mujer levantó la cabeza y sus ojos brillaron en la penumbra. «No temas, aún no has visto nada», dijo con voz grave. Pedro intentó liberarse, pero las cuerdas se apretaron más. Un eco metálico resonó desde el pasillo. Alguien más se acercaba lentamente. La mujer sonrió de forma inquietante. «Él ya viene», susurró. El corazón de Pedro se aceleró como un tambor de guerra, y la puerta volvió a abrirse, dejando entrar una sombra más grande. La sombra era la de un hombre alto con rostro oculto por una máscara. Su presencia llenaba la sala con una energía opresiva. Caminó hasta la mesa y abrió el cuaderno con calma. Sus dedos pasaban las páginas como si buscara algo muy concreto. Pedro no podía apartar la mirada de aquel gesto ritual. El encapuchado se detuvo en una página marcada con manchas rojas. «Aquí comienza tu verdadero juicio», murmuró con voz cavernosa. Pedro tragó saliva, intentando mantener la calma. El cuaderno revelaba nombres, fechas y símbolos incomprensibles. Entre las líneas apareció su propio nombre escrito varias veces. «Esto es imposible», dijo Pedro con incredulidad. La mujer lo observaba con una mezcla de compasión y crueldad. «Todos hemos sido escritos antes de vivir», explicó enigmáticamente. Pedro sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El hombre cerró el cuaderno de golpe. «Tu destino está sellado, pero aún puedes decidir cómo enfrentarlo». La habitación tembló levemente, como si un terremoto la estremeciera. Polvo cayó del techo y una lámpara se balanceó violentamente. Pedro aprovechó la distracción para mover sus manos. Una de las cuerdas empezó a aflojarse. El encapuchado no lo notó, absorto en sus palabras. «La torre solo acepta a quienes la entienden», declaró. Pedro cerró los ojos un instante, reuniendo valor. La cuerda finalmente cedió, y en un segundo de impulso se preparó para atacar. Pedro se lanzó contra la mesa, derribándola con violencia. El cuaderno cayó al suelo y las páginas se abrieron como alas. La mujer gritó, intentando detenerlo. El hombre enmascarado retrocedió sorprendido. Pedro, con una mano libre, tomó un pedazo de madera roto. Lo blandió como un arma improvisada. «No me manipularán más», gritó con furia. La lámpara oscilante estalló, sumiendo la sala en penumbra. Entre chispas y humo, Pedro corrió hacia la puerta. La mujer intentó bloquearlo, pero él la empujó con todas sus fuerzas. Sus pasos resonaron en el pasillo interminable. El eco de los perseguidores lo seguía de cerca. Corrió sin mirar atrás, guiado por la adrenalina. El pasillo se bifurcaba en múltiples direcciones. Eligió la derecha, sin pensarlo. Las paredes estaban cubiertas de símbolos idénticos a los del cuaderno. Cada símbolo parecía brillar débilmente. El aire se volvió más pesado a cada paso. Sintió un murmullo que lo llamaba desde el fondo. «Pedro, vuelve», susurraban las voces invisibles. Tapó sus oídos, pero los susurros se filtraban en su mente. Las sombras a su alrededor comenzaron a moverse solas. Pedro tropezó y cayó al suelo. Frente a él, otra puerta apareció de la nada. La abrió desesperado, sin pensar en lo que hallaría. Tras la puerta encontró una biblioteca inmensa e iluminada por velas flotantes. El silencio era tan absoluto que hasta su respiración parecía un grito.
Miles de estanterías se extendían más allá de lo visible. Cada libro llevaba un nombre humano en el lomo. Pedro avanzó lentamente, leyendo algunos títulos. Todos los nombres le resultaban familiares. Eran personas que había conocido a lo largo de su vida. Amigos, familiares, incluso desconocidos que había visto en la calle. Cada estantería brillaba con un resplandor inquietante. En el centro de la sala, un atril sostenía un libro abierto. El aire alrededor del atril vibraba como si tuviera vida propia. Pedro se acercó, temblando de anticipación. En la página estaba escrita su historia, línea por línea. Incluso el momento exacto en que levantó la vista estaba registrado. «Esto no puede ser real», murmuró. Pasó la página y vio los acontecimientos futuros. Sus ojos se abrieron como platos. El libro hablaba de una traición que aún no había ocurrido, y del precio que tendría que pagar por descubrir la verdad. Pedro retrocedió, incapaz de aceptar lo que veía. El suelo de la biblioteca comenzó a resquebrajarse. Las estanterías se inclinaron como si fueran a caer sobre él. Una tormenta de papeles lo envolvió, cegándolo. El atril se derrumbó con un estruendo, y la oscuridad lo devoró por completo. Pedro abrió los ojos en otro lugar desconocido. Estaba de pie en medio de un bosque bajo la luna llena. Los árboles eran altos y retorcidos, proyectando sombras monstruosas. El aire olía a tierra mojada y ceniza. No sabía si seguía en la torre o en un sueño. A lo lejos escuchó un río corriendo. Decidió caminar hacia el sonido del agua. Cada paso hacía crujir las hojas secas bajo sus pies. Una sensación de vigilancia constante lo acompañaba. De pronto, un aullido resonó en la distancia. Su corazón se aceleró de inmediato. Al acercarse al río, vio su propio reflejo en el agua, pero el reflejo no imitaba sus movimientos. Sonreía de manera siniestra mientras él permanecía serio. «No eres tú», murmuró Pedro, retrocediendo aterrado. El reflejo levantó la mano y señaló hacia los árboles. Entre las ramas, una figura encapuchada lo observaba. Pedro tomó una piedra del suelo, dispuesto a defenderse. La figura no se movió, solo lo señaló con un dedo. De pronto, el bosque entero pareció inclinarse hacia él. El suelo tembló como si algo gigantesco despertara bajo la tierra. Los árboles comenzaron a susurrar su nombre. El río se tiñó de rojo lentamente, y el reflejo en el agua se rió con un eco interminable. Pedro comprendió que lo peor aún estaba por comenzar. Pedro corrió hacia lo profundo del bosque, intentando escapar de la visión. El reflejo en el agua lo seguía, proyectándose en charcos y troncos mojados. Cada vez que lo miraba, la sonrisa era más amplia y perturbadora. El aire se volvió más denso, difícil de respirar. Los árboles parecían moverse para cerrarle el paso. Pedro tropezó con una raíz y cayó de bruces. Al levantar la vista, vio un círculo de piedras iluminadas por fuego azul. El calor que emanaban no era normal, quemaba incluso a distancia. En el centro del círculo había una máscara idéntica a la del hombre encapuchado. Pedro la observó con horror, pero también con una extraña atracción. Una voz en su mente lo incitaba: «Póntela y todo será revelado». Se tapó los oídos, aunque no servía de nada. El fuego azul creció, proyectando sombras alargadas en todas direcciones. La máscara comenzó a levitar lentamente. Pedro retrocedió, pero sus pies parecían hundirse en el suelo. La tierra lo atrapaba como si estuviera viva. Intentó gritar, pero solo salió un murmullo de su garganta. La máscara flotó hasta quedar frente a su rostro. Podía sentir el frío de su superficie a pocos centímetros. «Si la rechazas, quedarás perdido», susurró la voz. Un rugido emergió del bosque, acercándose con fuerza. Pedro cerró los ojos, dudando entre resistir o aceptar. El rugido estremeció los árboles, y justo antes de tocar su piel, la máscara se detuvo. Algo invisible la arrancó y la lanzó lejos en la oscuridad. Pedro jadeaba, aún atrapado por la tierra que lo sujetaba. Desde la penumbra apareció una figura diferente. No llevaba máscara ni capucha, solo una túnica blanca desgarrada. Sus ojos brillaban como brasas apagadas. «No debes tomar lo que no entiendes», dijo con voz serena. Con un gesto, liberó los pies de Pedro. El fuego azul se apagó al instante, dejando un silencio sepulcral.
Pedro se levantó, temblando de pies a cabeza. ¿Quién eres?, preguntó con un hilo de voz. Soy aquel que eligió demasiado tarde, respondió el hombre. Pedro lo miró confundido, pero comprendió que no era un enemigo. La torre te prueba, igual que a mí, continuó el extraño. Sus palabras parecían pesar más que las piedras alrededor. ¿Cómo salgo de aquí?, insistió Pedro desesperado. El hombre sonrió con tristeza. No se trata de salir, sino de recordar. El bosque volvió a crujir con ecos distantes. Pedro sintió que cada hoja murmuraba su nombre. El hombre levantó la mano hacia el cielo. Una grieta de luz atravesó la noche como un rayo. La luz iluminó un sendero oculto entre los árboles. Síguelo, pero cuidado con lo que dejas atrás, advirtió. Pedro asintió, aún con miedo en el corazón. Dio el primer paso hacia el sendero, y cuando miró atrás, el hombre había desaparecido. El sendero iluminado parecía flotar entre raíces y niebla. Pedro caminaba lentamente, sintiendo que algo lo observaba. La luz parpadeaba como si pudiera extinguirse en cualquier momento. A lo lejos escuchó un murmullo parecido a un rezo. El aire se impregnó de incienso y ceniza. Al final del camino encontró un altar de piedra. Sobre él había 3 objetos: una llave, un espejo y una daga. Pedro se acercó con cautela, consciente de la elección que debía hacer. Cada objeto brillaba con un resplandor propio. El espejo mostraba imágenes de momentos de su pasado. La llave parecía palpitar como si tuviera corazón. Y la daga goteaba un líquido oscuro, pese a estar limpia. Una voz interna le dijo: «Solo uno abre la verdad». Pedro alargó la mano hacia la llave. En cuanto la tocó, un chillido resonó en el bosque. El espejo se hizo añicos sin que nadie lo tocara. La daga desapareció en un estallido de humo negro. El altar se hundió en el suelo con estruendo. Pedro se quedó sosteniendo la llave que ardía en su mano. Una puerta apareció delante de él, hecha de huesos entrelazados. La llave encajaba perfectamente en la cerradura. Pedro la giró, temblando. La puerta se abrió con un gemido estremecedor. Del otro lado, un túnel descendía hacia la oscuridad, y una corriente helada lo invitaba a adentrarse. El túnel parecía no tener fin. Las paredes estaban cubiertas de inscripciones brillantes. Cada símbolo ardía como si lo observara directamente. Pedro bajaba con pasos inseguros, apretando la llave con fuerza. Un sonido de gotas cayendo marcaba el ritmo de su avance. El aire se volvía más denso con cada metro descendido. De pronto, un grito desgarrador resonó desde abajo. Pedro se detuvo, con la piel erizada. Reconoció aquella voz. Era la de Clara. «No puede ser», murmuró corriendo cuesta abajo. El túnel se estrechaba, obligándolo a arrastrarse. La voz de Clara se mezclaba con sollozos y súplicas. Pedro sintió que el corazón le explotaba de angustia. Finalmente salió a una caverna iluminada por antorchas verdes. En el centro, Clara estaba de pie, atada con cadenas brillantes. Su rostro estaba cubierto de lágrimas y polvo. «Pedro, no debiste venir», dijo con voz débil. Pedro corrió hacia ella, pero las cadenas lo repelieron. Una figura oscura emergió detrás de Clara. Era el enmascarado que lo había perseguido desde el inicio. «Siempre terminamos aquí», murmuró con calma. Pedro levantó la llave como si fuera un arma. La figura se rió con un eco infinito. «¿Crees que puedes romper lo escrito?», preguntó. Y el fuego verde creció como un muro a su alrededor. Pedro gritó el nombre de Clara, intentando acercarse. Las llamas verdes lo empujaban hacia atrás con violencia. Clara lloraba, sacudiendo las cadenas inútilmente. El enmascarado extendió la mano hacia Pedro. «Entrégame la llave y ella vivirá», dijo con tono solemne. Pedro dudó, mirando a Clara y luego al objeto ardiente en su mano. Su respiración era un torbellino de miedo y decisión. Clara negó con la cabeza, suplicándole que no lo hiciera. «No le creas», alcanzó a gritar entre lágrimas. Pedro apretó la llave con tanta fuerza que le cortó la piel. La sangre se mezcló con el metal brillante. Un resplandor surgió de la llave, iluminando toda la caverna. El enmascarado retrocedió, sorprendido por primera vez. «Eso no estaba escrito», murmuró con ira. Las cadenas de Clara comenzaron a resquebrajarse.
El fuego verde perdió fuerza, temblando como una sombra frágil. Pedro avanzó paso a paso, decidido a enfrentarlo. La figura levantó su máscara, mostrando un rostro imposible. Era el propio rostro de Pedro, más viejo y marcado por cicatrices. «Soy lo que serás si fallas», declaró con voz rota. Pedro sintió que el mundo entero se detenía. La llave latía en su mano como un corazón vivo. Clara gritó su nombre con desesperación. Y en ese instante, Pedro comprendió que su mayor enemigo era él mismo. Con un rugido de coraje, levantó la llave hacia la oscuridad.